Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos ya a la recta final y, como no podía ser de otra manera, este círculo, caja círculo, se cierra con una conferencia de lujo, la conferencia de mi querido compañero, amigo, don Miguel Falomir. Me unen muchos vínculos de amistad, de admiración con Miguel Falomir, amistad profunda. Fuimos compañeros, becarios, hace ya muchísimos años, en el querido Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando eran aquellas becas, ¿te acuerdas, Miguel? Las becas prenatales, que eran becas de jóvenes estudiosos. Después he seguido teniendo una magnífica relación con él a lo largo del tiempo. Y bueno, yo le quiero agradecer sinceramente que ha hecho un hueco en su agenda, ha tenido una semana ocupadísima. Acaba de inaugurar una magnífica exposición que yo les invito a que vean, la exposición de Lorenzo Lotto en el Museo del Prado, y por lo tanto le quiero agradecer muchísimo pues, que haya hecho este hueco en su agenda para estar esta tarde aquí con nosotros en esta reunión de la profesión, en esta reunión de los historiadores del arte, en esta reunión del CEA. ¿Qué decir de Miguel Falomir? Pues voy a decir pocas cosas porque todos ustedes lo conocen, ¿no? Perfectamente, ¿no? Hizo su tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre el Renacimiento en Valencia. Aportó muchísimas cosas en esa tesis doctoral. Después se especializó en Historia de la Pintura Española. Él es profesor titular de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, le es muy conocida y muy querida la docencia, aunque su carrera profesional se ha vinculado fundamentalmente al mundo de los museos, al Museo del Prado, donde ha desarrollado su carrera como conservador de pintura italiana durante muchos años. Ha sido subdirector del museo, ha sido responsable de múltiples programas en el museo y desde el año pasado pues lleva 14 meses, me parece que es así, 14 meses lleva sobre sus espaldas la no fácil tarea de regir pues el que es uno de nuestros emblemas culturales, el que es uno de nuestros emblemas de España. Cuando hablamos de marca España, pues una de las cosas que en primera medida nos viene a la mente, pues una de las cosas que evidentemente nos viene a la mente es el Museo del Prado. Ha comisariado múltiples exposiciones. Yo quiero recordar aquí la famosa exposición sobre el último Rafael. Está preparando en este momento grandes exposiciones sobre artistas nacionales como Bermejo, sobre artistas extranjeros. Es autor de múltiples libros, de múltiples capítulos de libros. En definitiva, es un lujo tener esta tarde pues a uno de los máximos académicos españoles, a uno de los máximos científicos de la historia de España, no solo en nuestro territorio, sino en toda Europa y en todo el mundo. Su voz es sumamente cualificada en todos los foros en donde está. Su voz es sumamente requerida en múltiples ámbitos en donde se le pregunta y se le tiene en cuenta. Muchas gracias, querido Miguel. Muchas gracias, que sepas que esta es tu tierra, lo sabes perfectamente, que esta es tu universidad y que esta es tu ciudad. Bienvenido. Señor alcalde, señor presidente de la Fundación Caja Círculo, querido Rafa, queridísimo René, pues da gusto venir a Burgos, la verdad, y que hablen de uno tanto y también incluso de ver su imagen en la fachada de un edificio. Espero que dado que, como se ha dicho antes, pues está aquí el Museo de la Evolución Humana, nadie piense que al ver mi imagen que íbamos a hablar sobre el hombre de Neandertal, o incluso podríamos retrotraernos aún más a alguna espécimen de Australopithecus que todavía no se ha encontrado, pero estoy absolutamente convencido que se encontrará dentro de poco en la cima de los huesos. Bien, queridos colegas, sobre todo, porque al fin y al cabo, si uno está contento de estar aquí hoy es porque estoy entre colegas, ¿no? Yo voy a hablar en los próximos minutos, espero no aburriros demasiado, porque dada la hora pues puede inducir al sueño, ¿no? Pero voy a hablaros evidentemente del Museo del Prado, la institución que tengo el honor de presidir. Lo que voy a hacer es un recorrido, intentaré que ameno, sobre los 200 años de una institución. El año que viene celebramos el bicentenario. Y cuando digo celebramos, lo hago deliberadamente en primera persona del plural, porque creo que somos todos los que tenemos que celebrar esta efeméride, aunque bueno, por estas cosas de las celebraciones lo empezaremos cuando cumplimos 199 años. El 19 de noviembre de este año iniciaremos las actividades. Y lo que me gustaría es contarles cómo la historia de una institución está íntimamente ligada a su arquitectura, tanto a la interior como a la exterior, y también, evidentemente, a
lo que han sido los avatares de nuestro país en los últimos 200 años. Me retrotraeré pues, incluso a las décadas previas a la inauguración del museo y hablaré también un poco de lo que confío, espero, deseo que presupuestos del Estado, Dios mediante, pues sea el futuro inmediato del Museo del Prado. Un Museo del Prado que, bueno, como todos saben, está localizado en Madrid, está localizado en un ámbito privilegiado de lo que es la ciudad de Madrid, lo que es esa área que en un momento pues acogió pues el convento, el Prado, el Prado, el monasterio Jerónimo del Prado, y que sobre todo en época de Carlos III pues fue el área diseñada como de alguna manera el banco de pruebas de la Ilustración española, un conjunto de instituciones con un contenido científico evidente. No les descubro nada si les recuerdo que el edificio del Museo del Prado, diseñado por Juan de Villanueva, pues en principio tenía que alojar el Museo de Ciencias Naturales, que nunca funcionó como tal, que con la llegada de la invasión napoleónica, pues aquel proyecto se desbarató y que cuando abrió sus puertas en 1819 lo hizo como Museo Real de Pintura y Escultura. Y es importante recordarlo de Real, porque no dejaba de ser la propiedad particular del entonces titular de la corona, el aciago Fernando VII, que bueno, hasta los peores tienen ocasión de hacer algo bueno y en este caso pues se redimió parcialmente con la creación del Museo del Prado, aunque fue su mujer, Isabel de Braganza, a quien tienen este retrato de Bernardo López, quien parece ser que estuvo detrás de la iniciativa. Y aquí la tienen en un retrato póstumo. La verdad es que ella no llegó a ver la inauguración del Museo del Prado, murió un año antes, y este retrato se hizo 10 años después de la inauguración del Museo del Prado, pero bueno, la ven señalando lo que era el edificio, que es un edificio que por lo menos en lo que es su fachada pues ha sufrido relativamente pocas transformaciones, pero algunas las ha tenido y es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver, sobre todo en la primera parte de mi intervención, es cómo un espacio diseñado, como he dicho, para un propósito distinto, pues fue poco a poco acomodándose a esa función de mostrar las pinturas y las esculturas, en principio aquellas procedentes de la colección real. Y también recordarán muchos de ustedes, al principio solamente pinturas españolas. También es importante cómo la ampliación física del Prado también fue acompañada de una ampliación de los horizontes mentales de quienes lo gestionaban, y poco a poco pues fue incorporando pinturas no solamente españolas, pero en su decreto fundacional ese fue el motivo, el de defender y propagar la fama de la escuela española. En una sucesión de imágenes pues verán cómo poco a poco este edificio fue ampliando sus espacios de lo que era el de Villanueva, las distintas intervenciones, cómo se concluye el ábside, diseñado por Villanueva, pero concluido con posterioridad, cómo se van ganando espacios en un proceso que de alguna manera pues culmina en la década de los 50, con lo que era el Museo del Prado que muchos de nosotros conocimos. Desde luego el que René y yo conocimos cuando éramos becarios prenatales hace 30 años en el Museo del Prado, era básicamente el Museo del Prado que tienen con el número 5, un edificio de 2 plantas, un edificio que bueno, tenía que albergar muchas funciones y no solamente la de exposición de obras de arte. Es curioso cómo en un espacio tan limitado, el otro día estuve comiendo con Carlos Herrera, todos ustedes lo conocerán bien, en este pequeño espacio que ahora pues los que visiten el museo con asiduidad alberga lo que es una parte bastante pequeña de la colección de pintura gótica y del Renacimiento. Pues en los años 80 estaba la biblioteca, el archivo, las oficinas de gerencia, estaba dirección, estaba absolutamente todo lo que era el Museo del Prado, lo cual pues bueno, es importante tener en cuenta para que os deis cuenta no solamente del tamaño del museo, sino también de las funciones que hacía o que tenía un museo como el del Prado y prácticamente como cualquier otro museo. Una de las cosas que o que me gustaría señalar es que en realidad el museo del año 2018 expone muy poquitas obras más
que el de 1850, pero lo hace de forma distinta y sobre todo tiene que dar satisfacción a muchas más demandas por parte de quienes lo visitan, que sí, eso sí, son muchísimos más. Bien, como sabéis, el Museo del Prado desde tiempo atrás empezó a experimentar una cierta ansia de expansión. El Museo del Prado del edificio Villanueva, pese a las sucesivas ampliaciones que básicamente se materializaron en una sucesión de crujías por su parte posterior, pues como he dicho, no daba abasto con todas las nuevas funciones y fue cuando empezó un proceso de expansión. El Museo del Prado todos saben dónde está y yo creo que desde hace mucho tiempo ha habido cierta sensación de que una sola ampliación del Museo del Prado nunca podía satisfacer todas las necesidades de la institución, precisamente por esa ubicación dentro de un tejido muy concreto del ordenamiento urbano de Madrid, con lo cual, aunque nadie lo planteó de esa forma, y esto es una frase, un término acuñado en realidad, pues hace apenas 15 años, yo creo que sí que se empezó a pensar en el concepto de campus, es decir, en el concepto de que no solamente un edificio, sino varios edificios, de alguna manera enlazados entre sí, que satisfacieran todas las necesidades del museo. El primer edificio que se incorporó al Museo del Prado en esta fase de expansión es el Casón del Buen Retiro, un edificio que, como bien sabéis, pues es de los pocos que quedan de lo que fue en su momento el Palacio del Buen Retiro, aunque severamente o drásticamente remodelado en el siglo XIX. En realidad, pues prácticamente solamente su corazón, lo que ahora es la sala de lectura, lo que antaño fuera el Salón de Embajadores, pues permanece más o menos de su obra original. Y preparando esta conferencia me di cuenta de que hay una serie de patrones, una serie de conductas que se repiten, ¿no? Es curioso cómo este edificio, que a lo largo de su historia tuvo distintas ocupaciones, en el siglo XIX llegó a ser, incluso a acoger ese protosenado que fue el Salón de Próceres, pero fue también el Museo de Reproducciones Artísticas, y aquí tenéis una imagen que reproduce ese Museo de Reproducciones Artísticas, y que luego fue utilizado como sala de exposiciones del Museo del Prado. En ese espacio tuvieron lugar exposiciones verdaderamente memorables, sobre todo se inauguró con la exposición de pintura italiana del siglo XVII, comisariada por el que entonces era subdirector y luego sería director del Museo del Prado, Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Aquello tuvo la ventaja de crear un vínculo real entre el Museo del Prado y ese espacio, que acabó concretándose en la incorporación definitiva del Casón del Buen Retiro a lo que era el Museo del Prado. Un Casón del Buen Retiro que, una vez incorporado al Museo del Prado, pues pasó a alojar la pintura del siglo XIX y que ha sido protagonista de verdaderos hitos de la historia, me atrevería a decir, no solamente histórico-artística del país, sino también de la historia política del país, cual fue el acoger el Guernica durante 12 años después de su regreso a España y después también del retorno de la democracia a nuestro país, en unas condiciones, y ya que estamos hablando de vestir la arquitectura, pues que creo que son bastante elocuentes, ¿no? Y que es uno de los leitmotivs recurrentes de esta intervención mía, ¿no? Es decir, cómo la sociedad también juega, también diseña, también decora o redecora la arquitectura. No voy a decir que cuando fue al Reina Sofía quitaron la urna, porque me parece que estoy haciendo la pelota al nuevo ministro, pero bueno, en fin. Este edificio fue sometido a una intervención realmente importante hace pues, aproximadamente 15 años, y en estos momentos acoge lo que es el centro de estudios del Museo del Prado, lo que es un poco el corazón intelectual del Museo del Prado, su sala central, que es la que está cubierta con la bóveda de Luca Giordano, la alegoría del Toisón de Oro, su último trabajo en España antes de volver a Nápoles, y con algunas de las obras maestras de Giordano de la colección del Museo del Prado, pues en estos momentos es la sala de lectura del Museo del Prado, sala de lectura, por cierto, abierta a todos vosotros, con lo cual, cuando queráis, pues valdría la pena acudir, porque la biblioteca realmente, pues en estos momentos tiene unos fondos realmente importantes. Es también donde está el archivo, es también donde están los talleres
donde están las oficinas de los conservadores. Siendo como fue importante la incorporación del Casón del Buen Retiro, en modo alguno satisfizo todas las necesidades del Museo del Prado. Y quiero pensar que entonces se produjo una segunda fase que de alguna manera estuvo animado también por la misma estrategia que había dado tan buenos frutos con la incorporación del Casón del Buen Retiro, que era un edificio cercano, un edificio que en principio el Museo del Prado utilizó para la realización de exposiciones, con la vista puesta a que, una vez demostrada su viabilidad, pudiera ser definitivamente incorporado al Museo del Prado. Ese edificio es el Palacio de Villahermosa, la actual sede del Museo Thyssen, que, bueno, en los años 80, siendo ministro entonces Javier Solana, fue utilizado por el Museo del Prado de forma recurrente como sala de exposiciones. Fueron varias y muy importantes en un momento en que España empezaba tímidamente a sumarse a lo que era el fenómeno de las exposiciones de gran formato, las exposiciones que se hicieron, muchas de ellas diseñadas por Parte Arroyo, y aquí tenéis algunas fotos extraídas de su archivo. Parecía que se iba a ser, la estrategia iba a dar tan buenos frutos como había dado con el Casón del Buen Retiro, cuando se cruzó por medio la colección Thyssen-Bornemisza, que malogró la incorporación del Palacio de Villahermosa al Museo del Prado. No voy a entrar en valoraciones, pero simplemente me limito a dar fe de lo que aconteció, y sí que remarcar cómo, bueno, había una estrategia bastante consistente, esta primera apropiación temporal a través de exposiciones temporales previa a la incorporación definitiva al Museo del Prado. Como digo, se malogró por razones que todos conocemos, y evidentemente pues aquello dejó sin satisfacer muchas de las ampliaciones. El siguiente edificio que se incorporó, y el que menos conocen, es este, que está en la calle Ruiz de Alarcón 23. Es un edificio que acogía antes lo que era Aldeasa. Cuando Aldeasa fue privatizada, pues durante el gobierno de José María Aznar, pues le fue dado al Museo del Prado. Es donde en estos momentos está toda la parte burocrático-económica del Museo del Prado. Es un edificio que a mí me gusta más de lo que le gusta a los trabajadores del Museo del Prado, que, puesto que está en la calle Ruiz de Alarcón, hablan de RDA, como intentando establecer alguna asimilación con la arquitectura soviética de los años 40 y 50. En realidad el edificio yo creo que tiene bastante gracia, pero bueno, que sepáis que es el tercer edificio que de forma permanente se incorporó a la estructura del Museo del Prado. Ampliaciones que, como veis, pues sobre todo procuraban, o ninguna de ellas satisfacía uno de los anhelos principales del museo, que era el poder exponer, tener espacio para exponer más obras. Tampoco de alguna manera lo satisfizo la siguiente gran ampliación, la última que se ha podido materializar, que se inauguró hace 10 años y medio, que es lo que se llama el famoso anexo, o popularmente el cubo de Moneo. Una expansión que se materializó en la parte posterior del Museo del Prado, y bueno, supongo que todos lo conocéis, pero bueno, no está de más decirlo, consiste en la recuperación de lo que era el claustro de los Jerónimos, que se le hace una especie de fundición envolvente por parte de Moneo, y que por el subterráneo comunica con lo que es el edificio principal de Villanueva, con las distintas ampliaciones, y que por la parte en exterior pues está cubierto por este parterre diseñado con jardinería de Vogt. Este edificio se concibió sobre todo, vuelvo a insistir, para procurar espacios para todas las nuevas necesidades del Museo del Prado. El Museo del Prado, la verdad es que llegó a la última década del siglo XX alojando una magnífica exposición, pero en muchas de sus infraestructuras, muchos de sus servicios, siendo un museo más casi decimonónico que del siglo XXI. Muchos de vosotros recordaréis, y yo lo he experimentado, cómo cada vez que había que hacer una exposición temporal había que literalmente desmantelar la colección permanente, como muchas de sus salas de exposiciones pues estaban ocupadas por los talleres de restauración, etcétera, etcétera, por oficinas, etcétera. Y bueno, y un poco la idea principal de esta ampliación de Moneo fue el de procurar al museo de estos espacios. Lo que estáis viendo son las
me voy a atrever a decirlo, no muy satisfactorios espacios para exposiciones temporales, demasiado rígidos, tiendas, auditorios, espacio para exposiciones temporales, para almacenes, algo absolutamente fundamental. Yo cuando llegué al Museo del Prado, cada puerta que estaba cerrada lo era porque detrás había una enorme cantidad de obras. Evidentemente, al procurar de nuevos espacios para algunas de estas funciones, sí que es cierto que se desalojaron algunos espacios del edificio primitivo que se pudieron ocupar en la exposición de obras de arte, pero como digo, no fue esta el espíritu, la idea principal de la ampliación, sino que era precisamente procurar estos espacios. Bueno, y aquí tenéis una vista de más o menos cómo es el Prado en la actualidad, excluyendo el Casón del Buen Retiro. El edificio de Ruiz de Alarcón está comunicado con un subterráneo con el edificio principal. Bien, esto de alguna manera es cómo hemos llegado al año 2018 en términos de arquitectura pura, si queréis hablar, pero el museo evidentemente no solamente ha variado en lo que es su perfil exterior, sino que ha variado y también de forma drástica en lo que es su interior, en lo que es ese vestir la arquitectura que ha sido el tema de este congreso. El museo ha cambiado y ha cambiado de muchísimas formas, evidentemente, y sobre todo ha cambiado por el número de personas que lo visitan. Estamos acostumbrados a pensar en los museos como uno de los grandes atractivos, incluso turísticos, actuales. Sin embargo, no siempre fue así. Los museos abrían en primer lugar pocas horas, evidentemente cuando abrió el Museo del Prado solo cuando había luz natural, y estaban reservados a una élite que tenía interés por visitar los museos. Todavía en fechas relativamente cercanas, visitar el Museo del Prado pues era relativamente infrecuente. Voy a ponerles dos ejemplos. Uno del político catalán Francesc Cambó, cuando era diputado en las Cortes Generales antes de la Guerra Civil, y que contaba que, bueno, pues cuando estaba harto de oír a sus colegas parlamentarios, pues le gustaba acudir al Museo del Prado porque ahí se sentía solo y se sentía tranquilo. Pero tampoco hay que retrotraerse tanto. El otro día, o hace relativamente poco, vi un programa de televisión dedicado a la conmemoración de la primera victoria del Partido Socialista, año 82, y hacía una entrevista con Alfonso Guerra. Recordaréis que la famosa noche la pasaron en el Hotel Palace, la famosa foto en la ventana del Palace. Y le preguntaba, bueno, y al día siguiente, decía, bueno, al día siguiente, pues claro, era tanta la tensión, tanta la excitación, tal, que dije, tengo que estar solo. No había lugar donde estar solo hasta que dije, al Museo del Prado. Y efectivamente, allí fui y me sentí solo mientras recorría la exposición de Murillo. Es decir, ni siquiera una exposición como la de Murillo, que fue uno de los últimos trabajos de Diego Angulo, pues ni siquiera las exposiciones, que normalmente pues suscitan más interés, pues lograban evitar la sensación de soledad que se tenía en el Museo del Prado. La verdad es que las cifras han cambiado de una forma radical. Yo me uní al Prado hace 22 años, entonces el Museo del Prado no llegaba al 1,5 millones de visitantes. En la década de los 80 estaba en 800.000, ahora estamos más o menos en los 3 millones. Evidentemente, todo eso genera dinámicas completamente distintas, y el edificio, pues evidentemente, tiene que adecuarse a todo ello. Aparte de eso, la forma como se exponen las obras de arte, pues qué duda cabe que ha cambiado de forma absolutamente radical, de esta especie de horror vacui que señalaba o que marcaba un poco la exposición de obras de arte en el siglo XIX, se ha pasado a casi una estética zen, ¿no? de una amplitud de espacios, motivado por dos razones. En primer lugar, por esa valoración mayor de lo que es la experiencia de visita de una exposición, pero también, evidentemente, motivado por el mayor número de visitantes. Imagínense lo que serían 3 millones de personas agolpados en una galería como la que tienen abajo, pues simplemente no se podría ver. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes que muestran pues esa evolución, esos cambios, que lo son no solamente en cuanto a la densidad de obra expuesta, también evidentemente en lo que es el mobiliario, también en lo que es incluso los colores que acompañan las paredes, ¿no?
Bien, luego el museo también ha ido teniendo espacios peculiares. Una serie de espacios que de alguna manera podemos llamar temáticos, o permítanme que les llame así. Uno de ellos fue la sala de descanso, una sala de descanso para la familia real que duró, se inauguró con la inauguración del museo y que llegó hasta bien avanzado el siglo XIX, y que es uno de los espacios que se va a recrear durante el bicentenario del museo, y de hecho lo que os pongo pues es una primicia de lo que van a ser la recreación de esos espacios, y que tenía como uno de sus elementos más llamativos el retrete de Fernando VII, que ahora es uno de nuestros más gloriosos depósitos en el Museo Romántico, pero que volverá para la exposición. No fue ni mucho menos el único espacio exclusivo. Como bien saben, el Museo del Prado tuvo una sala reservada que tenía vedada su acceso a niños y a mujeres, y donde desde 1827 y hasta 1839 pues colgaron las pinturas más eróticas o más provocativas de la colección, siguiendo, por otra parte, lo que había sido una tradición de salas reservadas, de salas que se retrotraía a la monarquía de los Habsburgo. Estas salas especiales o esta ordenación de las salas respondía a muchas cuestiones, algunas pues casi de respeto, como podía ser la sala de descanso, otra a razones de índole moral, como podía ser la sala reservada, pero llega un momento en que nosotros, los historiadores del arte, empezamos a jugar también un papel cada vez mayor en lo que es la distribución, la forma de entender el Museo del Prado. Aunque ahora puede pareceros a vosotros un poco sorprendente, pues pensar que hasta después de la Guerra Civil no hubo ningún director del Prado que fuera historiador del arte. Solían ser subdirectores, pero la dirección la ocupaban los artistas, y bueno, pues todo ello lleva aparejado. Lo que es la mayoría de nuestra disciplina, desde luego sus balbuceos en el siglo XIX, pues se fue traduciendo junto a un no oculto nacionalismo, en una forma de concebir los espacios de una forma distinta. Y una de las formas como se plasmó esa incipiente historia del arte fue en la creación de salas dedicadas de forma monográfica a un artista concreto, la primera de las cuales fue la dedicada a Velázquez con motivo de su bicentenario, el cuarto centenario de su nacimiento, tercer centenario de su nacimiento, a finales del siglo XIX, y al que siguieron otra serie de salas temáticas, como por ejemplo la dedicada a el Bosco, del cual pues tenéis abajo un documento absolutamente fantástico, que es bueno, ahora podemos hacer esto gracias a los renders y todo esto, pero entonces pues se hacía de una forma bastante más artesanal, pero más artística. Pero bueno, un poco como la historia del arte fue ganando terreno y fue plasmando, modificando los espacios interiores del Museo del Prado. Una de las salas, en ese sentido, sin duda más llamativas, fue la sala de las Meninas, una sala donde se intentaba crear, jugando con toda esta idea de las Meninas como una obra fundamentalmente ilusionista, pues se invitaba a experimentar o a ponerse en la situación de cualquiera de los actores de las Meninas. Yo tuve la suerte todavía de haberla visto, cómo se jugaba con la luz lateral, cómo se jugaba con el espejo. Una sala que fue importante en muchos aspectos, incluso desde un punto de vista artístico. Se ha dicho, y con razón, que algunas de las obras de Picasso sobre las Meninas, de las múltiples variaciones que hizo Picasso de las Meninas, lo eran menos del cuadro en sí que de la sala que albergaba a las Meninas, y de hecho es verdad que en algunas de ellas se puede ver cómo el juego de la luz lateral pues está muy presente en esa alteración. Una de las cosas que nos planteamos con motivo del bicentenario fue la recreación de esta sala de las Meninas. Quedaba muy bien, pero repito, con 3 millones de visitantes al año, pues esto sería absolutamente inviable. Pero bueno, es importante que lo recordemos. La sala de Velázquez, que ya antes he dicho, y hubo también una serie de salas que iban absolutamente ligadas a lo que fueron las grandes donaciones al Museo del Prado. El Museo del Prado, antes lo he dicho, en origen es la antigua colección real, pero en modo alguno es solamente la colección real. Es decir, el Museo del Prado se ha ido enriqueciendo mediante diversos legados, entre ellos el de algunos particulares que decidieron que era el mejor lugar
para destinar sus colecciones. Y algunos de ellos, pues cuando dieron estas obras, lo hicieron con la condición de que tuvieran un espacio propio. Así sucedió con el legado Errázuriz, que fue el primero de ellos, básicamente de pintura decimonónica, el legado Bosch, y en realidad, y hasta cierto punto, pues es algo que ha llegado hasta nuestros días con la sala Varez-Fisa, que todavía pues pueden verla cuando acudan al Museo del Prado. Tiene una limitación temporal, son 25 años, al cabo de los 25 años las obras se retornan a lo que es el discurso expositivo de la colección permanente. Y aparte de eso, pues hay otra serie de salas temáticas que incluso pues no somos desde luego los cloisters, no somos un museo americano en cuanto a esta recreación un tanto violet-leduciana de lo que es la historia del pasado, pero sí que es verdad que en algún caso, como puede ser las pinturas de Maderuelo o la de San Baudelo de Berlanga, pues sí que se ha hecho un pequeño esfuerzo por recrear su apariencia original. Pero como he dicho antes, son muchos los factores que de alguna manera nos han obligado a repensar el museo, repensar su decoración, repensar su historia. Uno de ellos es cómo poco a poco se han ido incluyendo una serie de servicios que antes no existían. Evidentemente, por la fecha que ven de creación del área de educación, pues no podemos sacar pecho que hayamos sido verdaderamente pioneros en la introducción de la educación en los museos. Hay muchas instituciones europeas y norteamericanas que nos aventajan en 50 años, pero sí que es cierto que en el año 93 se inauguró el área de educación del museo y que desde entonces pues la evolución ha sido realmente importante y que en estos momentos, el año pasado, pues fueron más de 300.000 personas las que se beneficiaron de los distintos proyectos. El área de educación significa no solamente tener unos espacios específicos para educación, sino también una ocupación del espacio por parte de estos programas que cubren un espectro tanto social como cronológico importante, desde lo que son los niños hasta la tercera edad, desde las actividades más elitistas, como pueden ser visitas en latín, a lo que pueden ser programas específicos para población reclusa. Y evidentemente espacios para restauración. Cuando yo llegué al museo, la restauración se hacía en salas, salas para exposición que se cerraron y esos espacios eran ocupados para restauración. Desde la ampliación de Moneo, pues contamos con unos espacios que la verdad creo que son realmente dignos de mención por pues todo lo que son la infraestructura que procuran. Otro tanto sucede con el gabinete técnico, espacios tan singulares. Un museo es un sitio muy peculiar. Nosotros tenemos desde un búnker, es decir, desde un espacio que está absolutamente forrado de hormigón armado para que se puedan hacer las radiografías, hasta una enfermería con médicos y enfermeros, ¿no? Y una comisaría. Aparte de eso, el Prado hay que pensarlo no solamente en términos madrileños. Yo, una de las cosas, probablemente porque no soy madrileño, pero en la que siempre me gusta incidir, es que está en Madrid, pero en modo alguno es una institución madrileña, es una institución nacional. Incluso se podría rebatir la idea de que es una institución madrileña. El Museo del Prado tiene una dimensión nacional que se materializa sobre todo y no exclusivamente a través de sus depósitos. En concreto hay 3.235 obras depositadas fuera del Museo del Prado, propiamente dicho, en Madrid, de las cuales 2.797 son pinturas. Muchos de los museos de bellas artes a lo largo y ancho de la geografía española, pues parte de sus fondos pertenecen al Museo del Prado, así como muchas de las obras que cuelgan en embajadas, en museos importantes y en edificios públicos importantes. Obras de muy distinta naturaleza, obras que también muchas veces cuentan cómo nuestra percepción del arte ha evolucionado en estas 2 décadas. Les pongo algunas que creo que son significativas. El último Greco de significación, que no está en el Prado, que está en Vilanova y la Geltrú, pero que también cuenta mucho de cómo, cuando empiezan a hacerse los depósitos en la década de 1860, pues el Greco era un pintor no muy valorado y, de hecho, muchas de las grandes obras del Greco que ahora cuelgan en el Museo del Prado pues fueron depositadas y han sido luego recuperadas.
o como dos de las disciplinas que en estos momentos pues generan más interés, no solamente académico, sino también museográfico y también en el mercado, como puede ser la escultura policromada o el arte colonial, pues fueron desdeñados desde el Museo del Prado en el siglo XIX, considerando que no eran gran arte. La pintura policromada, la escultura policromada, pues pensaron que la de mármol era más importante, y el arte americano pues pasó al Museo de Antropología y después al Museo de América. Aparte de eso, el Prado tiene una vocación, que es el de hacer llegar sus fondos, pues evidentemente más allá de lo que son los límites físicos que marcan sus muros o los muros de las instituciones donde se cobijan algunos de sus depósitos. Lo hace a través de exposiciones, pero ha habido actividades realmente reseñables, como fue en su momento las de las famosas misiones pedagógicas durante la República, que acercaron lo que eran los tesoros del Museo del Prado a ciudades, poblaciones donde no estaban acostumbradas, y a veces pues traslados forzosos de sus obras, como los que se generaron con la Guerra Civil. No voy a extenderme en esto, pero ya sabéis las distintas lugares, ubicaciones de estas obras, Valencia, Figueres, y cómo acabaron en Ginebra, y su regreso milagroso en términos de que todas ellas volvieron a España. Algunas de estas conductas, y es algo que llama la atención, como muchas de las cosas que a veces pensamos que son novedosas, pues en realidad hunden sus raíces en el pasado. Esas misiones pedagógicas, de alguna manera, pues tienen continuidad en programas como El Prado en las calles, que llevan reproducciones del Museo del Prado literalmente a todos los confines casi se han hecho exposiciones prácticamente en toda Latinoamérica, en África, en Asia, mediante estas reproducciones que en este caso pues deliberadamente se ponen en espacios públicos, con lo cual no solo se visten los interiores de los edificios, sino también hay una ocupación cívica importante de lo que son los espacios públicos. Y con proyectos que tenemos intención de seguir con ellos. En concreto, pues aquí tenéis lo que va a ser de forma inmediata nuestras actuaciones para el año que viene, algunas de ellas actividades realmente importantes con motivo del bicentenario de gira por España, que va a consistir en llevar una obra maestra, y cuando digo obras maestras son obras maestras, a todas las comunidades españolas, más Ceuta y Melilla, a muchos sitios donde nunca han tenido la ocasión de ver una obra de Rubens o de Velázquez o de Murillo. Y bueno, el Museo del Prado sí que tiene una actuación fuera de Madrid, que es la de Ávila, probablemente, no sé si hay algún abulense, pero bueno, es un proyecto que se inició hace mucho tiempo, que al principio iba a ser una subsede del Prado y que al final pues va a quedar en una sala de exposiciones dentro del Museo de Bellas Artes de Ávila. Y evidentemente, si hablamos de espacios, pues no todos son físicos, también está, y cada vez más, los espacios virtuales. El Museo del Prado, yo creo que podemos presumir de tener una magnífica página web que ha sido galardonada internacionalmente, que procura una serie de servicios extraordinarios, entre ellos el de, iba a decir recientemente inaugurado, hace 10 meses que se inauguró el archivo del Museo del Prado. Estoy convencido de que muchos de vosotros lo habéis utilizado, pero es una herramienta realmente extraordinaria. Yo no voy a decir que esta realidad virtual o esta realidad informática supla la realidad, pero sí que es verdad, y eso nos hemos dado cuenta, que en la medida que la página web y todo este tipo de servicios van adquiriendo una importancia mayor, pierde cualquiera de nosotros, cuando empezaron este tipo de páginas, realmente nos metíamos para saber cómo llegar, la dirección, el precio de la entrada y las horas de visita. Ahora realmente prácticamente se convierte en una especie de Prado paralelo, sobre todo para todos aquellos que no tienen ocasión de ir. No solamente es la página web, evidentemente estamos en todas las redes, Twitter, Facebook, etcétera, y aparte de eso hay un canal de YouTube donde todas las conferencias, todas las actividades se vuelcan. Es curioso y es importante llamar la atención, mientras que la asistencia a nuestras conferencias se mantiene en niveles altos, pero digámoslo con pocas expectativas de futuro, puesto que el público general suele tener más de 65 años. Yo cada vez que llega una gripe fuerte digo... Sin embargo,
Sin embargo, esas mismas conferencias tienen literalmente miles y miles de descargas, es decir, en todas partes. Es decir, el género en sí no es obsoleto, lo que a lo mejor está obsoleto es la forma de consumirlo, como probablemente pase con el cine y con tantas otras actividades, pero es importante tenerlo presente. Y ahora me van a permitir que les avance un poco sobre lo que es el futuro. Voy a empezar por el futuro más inmediato. Futuro más inmediato que se plasma el lunes que viene con la inauguración de nuevas salas del Museo del Prado. Son las salas que veis, están en la segunda planta de lo que es el pabellón norte, la zona que se llama entrada de Goya. Es importante porque uno de los objetivos que nos habíamos marcado de cara al Bicentenario es que todo el edificio que llamamos Villanueva, pero que es Villanueva y ampliaciones sucesivas, esté dedicado íntegramente a la exhibición de obras de arte. Es decir, poco a poco hemos sido capaces de ir sacando todos los servicios del edificio y con esta intervención pues lo lograremos. Es una intervención que consiste en estas dos alas laterales que van a acoger pintura holandesa y flamenca del siglo XVII y lo que se llama el Toro Norte, que es un espacio circular que va a acoger una espectacular montaje del Tesoro del Delfín. Esos son los espacios. Esto es lo que es el Tesoro del Delfín, con una vitrina curva de 45 metros, que es, yo creo, la más grande del mundo. Y aquí, bueno, pues podéis ver, estas son fotos reales, lo anterior, esto era un render, pero estos son fotos reales tomadas ayer de lo que es el nuevo montaje del Tesoro del Delfín. Y aparte, las nuevas salas de pintura flamenca y holandesa, y estos también son fotos tomadas ayer mismo. Como digo, el objetivo es que todo el museo, o todo lo que era el edificio, llamémosle Villanueva, pues de cara al Bicentenario, pues esté íntegramente dedicado a la exposición de obras de arte. Siguiente proyecto es el de concluir, finalizar lo que es el campus del Museo del Prado. Antes hemos ido viendo cómo primero fue el edificio de Villanueva con sus ampliaciones, luego el casón del Buen Retiro, el edificio de oficinas anteriormente de Aldeasa, la ampliación de Moneo, que es tanto lo que se llama el cubo de Moneo como los espacios que unen, y el Prado culminaría con la incorporación del edificio que en su día acogió el Museo del Ejército, un edificio que comparte con el casón del Buen Retiro el ser dos de los vestigios que quedan del primitivo palacio del Buen Retiro. Con ello, como digo, se culminaría la ampliación del Museo del Prado y creo sinceramente que no habría necesidad de ampliaciones en los próximos 100 años. Lo distintivo del Salón de Reinos es que es la primera de las intervenciones, de las grandes ampliaciones del Museo del Prado, concebida básica y casi exclusivamente para desplegar colecciones, es decir, para colgar cuadros, para colgar obras de arte, mientras que todas las anteriores, como hemos visto, estaban más encaminadas a procurar a la institución de espacio para los nuevos servicios, las nuevas funciones que el museo, como cualquier otra institución museística, ha ido incorporando en los últimos años. Esto se concebiría para eso. Como sabéis, probablemente esto es un edificio que le fue entregado al Museo del Prado con el mandato de hacer un concurso internacional que fue ganado por Foster y Rubio, Norman Foster, con un arquitecto español que es Carlos Rubio. Bien, si consigo convencer al nuevo ejecutivo, pues las obras deberían empezar a finales de este año y concluirían en principio a finales del 2001, teniendo siempre presentes que es un edificio histórico y que por lo tanto uno sabe cuándo empieza, pero nunca sabe lo que se va a encontrar y consecuentemente lo que va a concluir. Sí que es cierto que, siendo muy conscientes de que no estamos en una situación particularmente boyante, pues se pensó en una intervención que no fuera demasiado cara. Y de hecho lo que podía encarecer más el proyecto, que era el ir hacia abajo, que además es muy problemático en un espacio que, si lo recordáis, está, pues bueno, a la falda del
Parque del Buen Retiro, con lo cual la cantidad de aguas freáticas que uno encuentra allí cuando va para abajo es terrible, pues una de las condiciones del concurso fue evitar o minimizar al máximo cualquier tipo de intervención bajo la cota de calle. Bien, el proyecto de Foster es un proyecto que yo creo que tiene una gran virtud, y es el de distinguir claramente lo que es la parte histórica. Sabéis que este es un edificio que, tal y como ha llegado a nuestros días, es el resultado de sucesivas intervenciones, las más importantes de ellas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las intervenciones consistieron básicamente en, por decirlo de alguna manera, pensar que el edificio original era así, esto de aquí, y en el siglo finales del XIX y XIX se le añadió todo lo que es la fachada que dado al casón del Buen Retiro. Bien, lo que pretende Foster es una cierta repristinización del edificio original, es extraordinariamente respetuoso con lo que es la parte original, y se inventa en el piso superior, que es totalmente un añadido del siglo XX, se inventa una sala de grandes dimensiones que realmente es extraordinaria. Estamos hablando de una sala de 17,5 metros de ancho por 80 de largo, absolutamente diáfana, que constituye probablemente el espacio, yo creo, de expositivo diáfano más grande que haya probablemente en Europa. Sería este que tenéis aquí. Bien, esto sería un poco la intervención que, como digo, está prevista. Una intervención que tendría como una fachada, eliminaría todo lo que es la ampliación posterior, recuperaría lo que es la fachada original del edificio, y lo habría con una plaza mirando a el resto de edificios que conforman el campus del Museo del Prado, con la voluntad de que todo el espacio intermedio sea un espacio peatonal. ¿Qué significaría? Pues aquí lo tenéis. Es decir, si ahora hay el edificio Villanueva, pues tiene un espacio expositivo de 13.476 metros, pues aquí tendríamos 2.600 metros más expositivos, y bueno, realmente significa una ampliación significativa para, como digo, dar satisfacción a una de las demandas que siempre han existido en el Museo del Prado, que es el de exponer más parte de sus colecciones. Siempre y cuando teniendo en cuenta, o por lo menos para quien les habla, que lo importante es siempre la calidad sobre la cantidad. Es decir, hay un mito sobre los tesoros del Prado. Es verdad que hay miles de obras en los almacenes, pero evidentemente esta idea que tiene mucha gente, que uno entra allí y se encuentra un Velázquez o se encuentra un Leonardo y tal, pues hay que matizarlo. Sí que es cierto que creemos que hay como unas 300 obras que merecen y que deben ser expuestas, pero yo no me aventuraría a ir a números mayores sin que ello fuera en detrimento de la calidad media del Prado, que creo que es una de las ventajas que tiene el museo, el que todavía pueda ser hasta cierto punto aprehensible, ¿no? Bien, yo creo que eso es lo que podríamos satisfacer con esta intervención, y que creo que es importante. Y como digo, creo que la idea es que todo este espacio que comunicaría los edificios en torno a la calle Felipe IV fuera un espacio peatonal. Evidentemente, este era el wishful thinking del arquitecto, porque el espacio que hay entre los edificios no pertenece al Ministerio de Cultura ni al Gobierno, sino que es la potestad es del Ayuntamiento de Madrid. Pero hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento, por su parte, contemplaba la peatonalización de esa zona en su nuevo plan de ordenación urbana, con lo cual, en estos momentos podemos decir que va a materializarse y que sería así, o por lo menos que desde luego no existe ningún tipo de impedimento por parte del Ayuntamiento. Bien, la verdad es que esto nos pondría en un espacio distinto. Realmente la idea esta de campus del Museo del Prado, que yo creo que debía estar en las mentes de quienes dirigían la institución ya desde los años 60, se completaría, siempre pues, lo que significa completar, ¿no? Nunca sabemos lo que puede ser en el futuro. Creo que además nos pondría en una situación completamente distinta. No voy a decir en modo alguno que a partir de este momento el continente pueda competir con el contenido, pero sí que es verdad que el continente se va a convertir en una atracción importante. Pensad que vamos a tener la obra maestra
del neoclasicismo español, el edificio de Juan de Villanueva, que vamos a tener un edificio singular, como es el Casón, y que vamos a tener 2 premios Pritzker en la misma institución, Moneo y Foster. Yo creo que no hay ninguna institución en España, muy pocas en el mundo, que vayan a tener un legado o un patrimonio arquitectónico de esta envergadura. Y yo, desde luego, siempre he pensado, y si fuese director entonces, que sería el momento, desde luego, de incorporar un conservador de arquitectura al Museo del Prado, porque creo que pasaría a ser algo realmente importante. Bien, con esto concluyo un poco con la vista puesta en el Bicentenario e intentar, y espero haberos hecho partícipes de bueno, cómo la arquitectura, tanto en sus perfiles exteriores como en su interior, pues evidentemente no es una ciencia abstracta, no es producto de unas coordenadas estrictamente o únicamente intelectuales, es el resultado de una evolución histórica, de una evolución social, y que todo eso, al fin y al cabo, es lo que es el Museo del Prado en la actualidad, que no es ni más ni menos, y es el leitmotiv principal del Bicentenario, el mayor regalo que se ha hecho a la nación española, algo que en principio era propiedad exclusiva de una familia y que ahora es propiedad de todos. Gracias.